Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este estudio bíblico de Gálatas, que es lo que hemos estado viendo hace bastante rato. Y nos toca ver hoy día el tema de las obras de la carne. Pero antes de eso vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos delante de tu presencia para darte, Señor, gracias porque podemos compartir de tu palabra. Porque tenemos, Señor, tantas formas de aprender. Tantas formas, Señor, en las que podemos relacionarnos con la Biblia. Tenemos hoy acceso a través de nuestros dispositivos móviles, del Internet. Podemos escuchar la Biblia, leerla en distintas versiones, leerla en papel, compartirla de distintas maneras, Dios. Ayúdanos, Padre, a poder responder, así como hemos sido bendecidos con todos estos medios, de responder utilizándolos, Padre, para tu gloria. Te pido que nos ayudes, Señor, a comprender y a entender el propósito que tú tienes al inspirar las escrituras y cuál es la enseñanza que hace 2000 años quedó escrita y que hoy puede ser entendida, leída y practicada por nosotros. Bendice a mis hermanos y hermanas en sus hogares y que tu Santo Espíritu sea quien alumbre nuestro entendimiento para poder crecer en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hemos estado viendo la epístola a las Gálatas. Lo último que hemos visto es que el creyente, el cristiano, está hablando aquí Pablo, ya no tiene que estar sujeto a la ley para ser parte de la familia de Dios, que aquello que nos hace parte de la familia de Dios es nuestra fe en Jesucristo. Ya no tiene que ver ni con nuestro linaje, si somos o no descendientes judíos, y tampoco tiene que ver con nuestra manera de profesar o de practicar hábitos religiosos, es decir, si nos circuncidamos, si practicamos la Torá, si seguimos la ley de Moisés, que era lo que hacían los judíos, sino que Pablo está diciendo que hoy la entrada a la familia de Dios es por medio de Cristo y esto es un acto de la gracia divina. Ahora, frente a esto, uno podría entonces preguntarse o alguno podría sostener que como la salvación es otorgada solo mediante la gracia, donde nuestras obras y donde nuestro carácter y nuestra conducta moral no tiene relación para poder adquirir esta salvación, entonces podría yo eh, tirarme a los brazos del pecado, total, ya soy salvo, total, ya el Señor ha sido, o sea, nos hemos reconciliado con Dios por medio de Cristo. Entonces Pablo, al ver esto y al tener esto también en su mente, tanto en la epístola de los Romanos como acá en los Gálatas, también comprende que puede venir esa pregunta. Entonces él dice por nada, que por nada sino que el que debe guiar la vida del creyente, si bien ya no es la ley de Moisés en un sentido estricto, lo que guía e identifica al creyente es que es guiado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí él va a comenzar a hablarnos acerca cómo es entonces ahora la vida del creyente, cómo es que el creyente debe entonces expresar su moralidad, su ética, lo bueno, lo malo, los vicios, las virtudes, cómo es que el creyente debe vivir entonces la vida práctica delante de Dios y delante de los hombres. Esto es relevante que lo tengamos ahí en mente porque la ley de Cristo, la ley del amor que hablábamos en la clase pasada, cuando Pablo dice que la ley se resume en el amor, y veíamos que cada uno de los mandamientos más famosos que nosotros conocemos, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, pueden estar dentro de este marco del amor al prójimo. Como yo amo a mi prójimo, no le voy a buscar hacer daño, no voy a levantar calumnias contra él. Como yo amo a mi prójimo, no lo voy a engañar, no voy a cometer eh, ningún perjuicio contra él. Amar a Dios también nos implica a que yo voy a tener temor y respeto de Dios y no voy a darle la espalda a través de la idolatría o de ciertas otras cosas. Entonces, que la ley del amor de la que Pablo está hablando, de la que habla también los evangelios, es algo que sobrepasa la ley de Moisés. No estamos hablando de aquí
de algo que rebaje la ley de Moisés, sino que se le da un sentido eh, explícito a esto. Jesús no vino en un sentido a modificar la ley de Moisés, a romper la ley de Moisés, sino que Él vino a cumplirla y vino a darnos una correcta interpretación de lo que Moisés tenía que decir. Y después de eso comprendemos que la ley de Moisés tiene un propósito y ese propósito es llevarnos a Cristo, que comprendiéramos nuestro pecado y nuestra necesidad de un redentor, de un salvador. Es eso lo que está ahí. Ahora, cuando hablamos del amor como el fundamento de nuestra manera de vivir la vida cristiana, no estamos rebajando esto, sino que la estamos poniendo inclusive por encima. Porque yo podría cumplir, por ejemplo, el clásico ejemplo de Jesús y el adulterio, yo podría cumplir a los ojos de los intérpretes fariseos, de los líderes de Israel, de los judíos de la época eh, de Jesús, yo podría a lo mejor para algunos de ellos cumplir el mandamiento de no cometer adulterio mientras no caiga en adulterio con otra mujer. Sin embargo, Jesús eleva la norma y eleva la regla y dice que aún el que en su mente lo hace, ya ha cometido adulterio en el corazón. De ahí que la ley del amor o el llamado y el mandamiento de Jesús a amar a Dios y al prójimo nos pone en un nivel más amplio, porque también ahí está evaluándose los corazones. No es solamente una lista de tareas que nosotros hacemos y que podemos luego de aquello decir, lo cumplí o no lo cumplí, sino que tiene que ver con el corazón del ser humano delante de Dios. Por eso es que Pablo habla que el creyente es identificado como tal porque es guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8 habla y dice que los que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Si usted es una persona que es guiada por el Espíritu Santo, entonces usted es hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, entonces será guiado por el Espíritu Santo. ¿De qué manera yo puedo reconocer y conocer que alguien es hijo de Dios? Jesús lo dijo, por sus frutos. Y aquí Pablo también nos va a decir, como dice en Romano, que es por medio de la obra del Espíritu Santo en la vida de él. Una persona que su vida no muestra frutos de virtud, sino que está esclavizada al pecado y que todo lo que hace es buscar y deleitarse en este, entonces tal persona, por más que diga que cree en Dios, por más que a lo mejor participe en la congregación, tal persona no es guiada por el Espíritu Santo, por lo tanto, no es hijo de Dios o hija de Dios. Entonces Pablo aquí pone el acento, y esto es lo que vimos en la clase anterior, de que el creyente debe ser necesariamente guiado por el Espíritu Santo, porque el que es guiado por el Espíritu Santo no será guiado por su naturaleza pecaminosa, por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, sino que va a ser guiado por la voluntad de Dios. Y eso también es parte de lo que decía Jesús en los evangelios cuando dice que su familia, que su verdadera madre, padres, hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios como cristianos? La hacemos mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces van a haber dos grupos de personas en el mundo, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y aquellos que van a ser guiados por su naturaleza pecaminosa, por sus impulsos pecaminosos. Ya eso es lo que Pablo va a comenzar, eh, se va a comenzar a tratar en los siguientes versos. Vamos a irnos directamente ya, disculpen, nos vamos a ir directamente a Gálatas 5 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y comienza Pablo a enumerar aquí adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En este primer versículo, Pablo engloba los pecados que están relacionados con la inmoralidad sexual, con la impureza sexual. Ahora, es interesante que usted tiene que comprender que las obras de la carne son aquello que yo le estaba diciendo antes, los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa.
De algún modo, antes nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos esclavos del pecado. De ahí que nuestro gobierno o lo que nos gobernaba era ese impulso pecaminoso, lo que Pablo aquí también habla como obras de la carne. Era aquello lo que motivaba nuestra vida, aquello que nos impulsaba. La Nueva Traducción Viviente dice aquí, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Entonces, ¿qué es aquello que dará un árbol podrido, un árbol defectuoso? Su fruto será defectuoso. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar cómo es un árbol? A través de su fruto. Un árbol sano, un árbol bueno va a dar frutos sanos y frutos buenos. Un árbol enfermo, un árbol podrido, no dará fruto o dará fruto malo. Entonces Pablo va a comenzar aquí a poner eh, dos maneras de poder identificar si somos guiados por las obras de si somos guiados por el Espíritu Santo o si somos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa. Si somos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces el fruto que se va a ver en nuestra vida es lo siguiente. Y él va a comenzar a enumerar aquí ciertas cosas, pero un detallito en el que debemos nosotros preocuparnos es que esta no es una lista eh, cerrada. No es que usted diga, bueno, yo no he cometido adulterio, ni fornicación, ni inmundicia, ni lascivia, entonces esto no va para mí, sino que más adelante, y de hecho cuando termine, él dice, hay cosas semejantes. O sea, tiene que ver con una forma, unas actitudes frente a la virtud, frente al pecado, frente a lo que consideramos bueno, frente a lo que consideramos malo. Tiene que ver con el fruto que se manifiesta de mis actos. Entonces, cuando somos impulsados por nuestra naturaleza pecaminosa, lo que se va a ver es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y no me voy a detener tanto en los conceptos porque Pablo aquí en esta sección engloba la inmoralidad sexual. El adulterio es el desorden sexual dentro del matrimonio. Es cuando, por ejemplo, lo conocemos de esta palabra, una persona casada se involucra con otra persona y rompe el vínculo matrimonial, es decir, engaña a su pareja. La fornicación está relacionada con el sexo prematrimonial, la inmundicia ya engloba mucho más cosas, al igual que la lascivia. Pero por eso creo sostener que aquí Pablo lo que está hablando está relacionado con la impureza sexual, con la inmoralidad sexual, con todo aquello que involucra nuestra sexualidad y que puede estar desperfecta, que nos puede estar llevando a hacer lo malo. Si nuestra sexualidad está eh, impura, entonces significa que manifiesta, es que lo que está impulsando nuestra vida es nuestra naturaleza pecaminosa y se manifiesta a través de estas obras. Entonces es sumamente relevante no solo quedarnos con las palabras que pone aquí la versión Reina Valera 60, sino que englobemos el concepto de la inmoralidad sexual en general. Porque finalmente usted puede decir, bueno, yo estoy casado y nunca he cometido adulterio, así que esto no aplica para mí. Usted podrá decir, yo nunca cometí fornicación, así que esto no aplica para mí. Y así y otras cosas. Pero aquí está ligado todo lo que tiene que ver con la impureza sexual, con los pensamientos, con las palabras, como el corazón, qué es lo que atesora, qué es lo que mis ojos están viendo, qué es lo que mis oídos están escuchando, qué es lo que mi boca está proclamando. La Nueva Traducción Viviente habla aquí de inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. De esa manera, la Nueva Traducción Viviente traduce estas cosas. Ahora usted
debe también entender que Pablo está hablando de esta lista porque está hablando a una iglesia que probablemente tenía problemas de este tipo, de este aspecto. Quizás si le hubiese hablado a otra congregación donde los conflictos más importantes eran otros, esta lista hubiese sido un tanto distinta. Por eso yo le digo, no se quede solamente con la lista, porque aquí Pablo lo que hace es ejemplificar la idea central, y es que hay algunos en nuestras filas que se congregan, que participan de nuestras iglesias, que son guiados por su naturaleza pecaminosa versus otros que también están en nuestra fila, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, que son guiados por el Espíritu Santo. Y la manera de saber si son guiados por la carne, si son guiados por su naturaleza pecaminosa o si son guiados por el Espíritu Santo, aquello se ve en los frutos. El fruto del Espíritu, que bien usted lo conoce, o acá como Pablo lo escribe y lo traduce la Reina Valera como las obras de la carne. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que alguien está siendo guiado por su naturaleza pecaminosa? Porque tarde o temprano aquello va de revelarse y se va a ver pecados visibles como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Y ahora es sumamente relevante que comprendamos aquí que para Pablo estas actitudes son pecados que vienen por seguir los impulsos de nuestro corazón pecaminoso. No son espíritus, porque muchas veces uno puede sostener y decir, lo que pasa es que un espíritu de adulterio vino a mi vida y por eso yo cometí adulterio. Y aquello nos sirve para justificarnos. Y entonces pasa que en lugar de arrepentirnos de nuestros actos, lo que buscamos es un culpable al que apuntar con el dedo. Similar a lo que pasó en el huerto de Edén, cuando Dios se encuentra con la primera pareja y ellos culpan, el hombre culpa a la mujer a la serpiente. Esa es nuestra naturaleza, buscar justificarnos y justificar y decir, no, que no es culpa mía, es culpa de otro. Y a veces pasa, hermano, que en estos temas, como los que vamos a ver en general, pero en el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual en general, no somos capaces de reconocer que hemos pecado delante de Dios y que debemos arrepentirnos. Porque déjeme decirle que todo pecado delante del Señor puede ser perdonado. Si nos arrepentimos de corazón, si vamos a sus pies, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero muchas veces el engaño de nuestra mente, de nuestro corazón, nos impide reconocer que hemos pecado y nos lleva por el camino de la autojustificación, de que el adulterio no fue culpa mía, sino que fue culpa de la otra persona, que la fornicación no fue culpa mía, sino que fue culpa de mi entorno que me llevó a esto, que la inmoralidad sexual tan latente el día de hoy en una sociedad que es completamente sexualizada, podríamos fácilmente culpar al mundo que nos rodea, a la sociedad contemporánea, y decir, es a causa de esta sociedad hipersexualizada, es que yo caí en inmundicia sexual. Sin embargo, la Biblia nos insta a que estas cosas no sean algo con lo que nos justifiquemos, sino que sean algo en lo que nosotros reconozcamos nuestro pecado y digamos, es verdad, Señor, he pecado, perdóname y ayúdame por medio del Espíritu Santo a salir de esto, porque no quiero ser guiado por la carne, sino que quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Y entonces Pablo después en los siguientes comienza a enumerar otras obras de la carne, otras cosas en las que podemos ver que alguien está siendo esclavizado o que sigue los impulsos de su corazón pecaminoso, de su naturaleza pecaminosa. Y aquí ya lo podemos ver en relaciones más de culto, religiosas, la idolatría y la hechicería. Idolatría tenía que ver con levantar dioses ajenos delante de Dios y ponerlos como aquello a lo cual tú tienes esperanza, a lo cual sirves. La hechicería también era muy ligada a las prácticas paganas en los tiempos de Pablo.
Habían cultos que estaban estrechamente ligados a la idolatría y a la hechicería. Cualquier religión que levantara un dios falso o dioses falsos, que era común también el politeísmo en aquel tiempo, estaba siendo para Pablo un impulso pecaminoso que te estaba llevando a aquello. Lo mismo con la hechicería, con aquellas cosas que están relacionadas con lo oculto, buscar en otras fuentes que no son Dios las respuestas. El día de hoy quizá en nuestro contexto la idolatría ya no es como la que podíamos haber visto en el mundo greco-romano antiguo. Pablo en los Hechos, cerca del capítulo 17, cuando va a Atenas, cuando está pasando por Grecia, él contempla y ve que en cada esquina tenían levantado un altar, que en cada esquina tenían adoración a un dios, y él dice, bueno, yo contemplo que ustedes son muy religiosos. O sea, era algo, una práctica común para los habitantes del mundo antiguo, tener ídolos, ídolos en la calle, ídolos en la casa, cosa que probablemente el día de hoy no es tan común. Sin embargo, no implica esto que haya menos idolatría, porque a veces hoy nuestra idolatría no está ligada a una estatua, a una figura, a una pintura, a un cuadro, sino que está ligada a cosas más abstractas. Quizás idolatramos eh, alguna forma de vivir, alguna ideología, alguna filosofía, el consumo, idolatramos alguna figura importante. Entonces, ¿qué es la idolatría? Finalmente es cuando ponemos en primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios, ponemos cualquier otra cosa. Y en ese cualquier otra cosa puede ir desde un cantante famoso, que a veces, me acuerdo yo cuando era más adolescente, nos hablaban así en la iglesia, de los cantantes famosos que se convertían en ídolos, o las estrellas de pop juvenil que se convertían en ídolos, pero también pueden haber estilos de vida, maneras de entender el mundo, en las cuales yo pongo por delante esa manera de entender el mundo versus la manera que Dios nos está diciendo que debemos entender el mundo. Posiciones políticas, mi trabajo, incluso mi familia, puedo anteponerla delante de Dios. Hechicería pasa lo mismo, probablemente el día de hoy, en una sociedad post-ilustrada, un mundo contemporáneo más secularizado, todas estas cosas que tienen que ver con la hechicería parecieran haber quedado atrás. Sin embargo, la práctica del paganismo y cosas similares no son ajenas a nuestras realidades. O sea, hay un auge en todo lo que tiene que ver con el tarot, hay un auge en lo que tiene que ver con los conocimientos ancestrales que están muy ligados a actos de hechicería. Entonces también debemos tener eh, el discernimiento para poder comprender estas cosas. Ahora, como yo les decía antes, Pablo está hablando a la iglesia de Galacia y los conflictos que esta iglesia tenía. Probablemente si le escribiera a la iglesia Fuente de Restauración el día de hoy, la lista sería un tanto distinta, porque entendería nuestro contexto y nos escribiría a nosotros quizás otro tipo de obras en las que se manifiesta que nuestro corazón está siendo impulsado por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero a Galacia le escribió esto y también nos sirve para comprender. Entonces hasta aquí tenemos que la inmoralidad sexual, el paganismo religioso, la idolatría, la hechicería, son cosas en las que un creyente no debiese ser partícipe. Son en las cosas que no debemos ser partícipes. Entonces Pablo dice, ustedes son libres de la ley, ciertamente, pero no para esclavizarse nuevamente a aquello que el Señor los ha libertado, que es el pecado. Entonces no nos esclavicemos en esto. Y bueno, y luego vienen los conflictos sociales, los conflictos en las mismas congregaciones. Y aquí Pablo ya comienza a enumerar una lista un poco más grande de situaciones. Y que quizás estas sí se nos pueden hacer
mucho más fáciles porque en nuestras relaciones humanas, en nuestra manera de relacionarnos con otros, inclusive de relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas en la congregación, no estamos ajenos a esto. Y entonces comienza a enumerar. Dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Estas cosas nosotros las percibimos y las vemos en nuestra relación con otros creyentes. No son ajenas a nuestra experiencia al congregarnos, ya sea en nuestra iglesia local, Fuente de Restauración, o ya sea en la iglesia general, universal, con otros amigos hermanos y hermanas de otras congregaciones. Enemistades, pleitos, o sea, aquello lo conocemos. Gente hermanos que se pelean entre ellos, hermanos que generan enemistades, que no están con ese amor fraternal que es producto de la obra de Cristo en nuestros corazones, sino que son impulsados una vez más por la naturaleza pecaminosa a generar contienda, a ser objeto de ira, a tener celos. La nueva traducción viviente traduce esto, bueno, idolatría y hechicería, luego pone hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Hermana, hermanos, aquello lo hemos visto en la historia de la iglesia evangélica. ¿Cuántas divisiones no han existido? Y divisiones que no están relacionadas muchas veces con un amor al Señor o un amor a la verdad, sino que están relacionadas, como dice aquí la nueva traducción viviente, a una ambición egoísta, que están relacionados a arrebatos de furia, que están relacionados a pleitos, enemistades y contiendas. Hermano, hermana, si usted es de aquellos, de aquellas que están constantemente generando conflicto entre sus hermanos, examine su corazón y busque que sea el Espíritu Santo el que guíe su vida y no que sea su naturaleza pecaminosa. Porque esta lista de lo que vemos aquí no es algo que agrade a Dios. Dice enemistades, bueno, aquello usted lo comprende, que es generar conflictos, enemigos, hostilidad. La palabra pleito son las peleas, quizá no solo aquellas que puedan llegar ya a la violencia física, sino a veces peleas que están ligadas con otras cosas, con murmuraciones, que me dijo, que no me dijo, que le dije, que no me dijo, que no me cae bien por esto otro, que yo no, y se generan ahí unos, unos conflictos que no son producto ni obra del Espíritu Santo. Los celos, que a veces uno puede justificar ciertos celos y decir, no, tuve un celo santo, es decir, que tuve celo por el Señor, como decían los antiguos profetas. Pero aquí está hablando de ese celo que está más relacionado con la envidia. Como decía Pablo unos capítulos antes, hablando de estos judaizantes que querían que los creyentes gentiles se circuncidaran, decía que los llevaban y los motivaban a hacerlo, pero no por el bien, sino porque los querían en su grupito, que sean de los nuestros, para poder tenerlos aquí de algún modo controlados. Arrebatos de ira. La Biblia dice que uno se puede enojar, pero hay que tener mucho cuidado con lo que yo hago con ese enojo. Yo me puedo enojar
irme a mi habitación y pedirle al Señor que me ayude a poder ordenar mis pensamientos, que me pueda ayudar con esa emoción que tengo. O yo puedo enojarme y darle un puñete a mi hermano. Hermano, aquí estamos hablando de aquellas cosas que destruyen la comunión de la iglesia, que destruyen a la iglesia en sí misma. Contiendas, disensiones y herejías. Aquí la palabra herejía está relacionada con la división, más que con lo que con el tiempo la palabra herejía pasó a ser sinónimo de una falsa enseñanza. ¿Y por qué? Porque las falsas enseñanzas generan división. ¿Qué es lo que estaba generando la falsa enseñanza o la enseñanza errada de estos judaizantes que sostenían que aquellos que se circuncidaban y seguían la ley de Moisés eran los que pertenecían a la familia de Dios? Estaba generando una división dentro de la iglesia. Ese era el conflicto que tuvo Pedro con Pablo en los primeros capítulos, porque había generado un muro divisorio entre los gentiles y los judíos. Esa enseñanza, que para algunos podría haber pasado como algo liviano, algo sin relevancia, Pablo logró identificar que si aquello se volvía parte del corazón de la iglesia, si aquello contaminaba a la congregación, eso iba a generar una división. Tal idea errada iba a generar una división dentro de la iglesia. Por eso las herejías son tan delicadas, hermano. Y podríamos nombrar algunas herejías después con este lenguaje ya más contemporáneo de la falsa doctrina, no sé, las más grandes, herejías, negar la Trinidad, negar la naturaleza divina de Cristo o la naturaleza humana de Jesús. O sea, hay hartas cosas que generaron en el pasado, hermano. La historia de la iglesia no es la historia después de restauración. Vamos a estar pronto a cumplir otro año más de aniversario, pero la Iglesia Fuente de Restauración es una congregación que se enmarca dentro de una historia larga de la historia de la iglesia cristiana que surge, al menos en nuestra forma como la entendemos ahora, allá hace 2000 años, en el libro de Hechos, post-resurrección, a la luz de la resurrección de Cristo. Y la historia de estos 2000 años han sido historias donde muchos cristianos creyentes han tenido internamente en sus iglesias disensiones, contiendas, pleitos, y han habido separaciones, divisiones, algunas por la verdad, como les decía yo, por defender la divinidad de Cristo, pero otras que están relacionadas sencillamente con ambiciones y egoísmos personales. Aquí Pablo lo que nos está recordando es que estas actitudes de buscar división, de buscar enemistad, de pelearse con los hermanos, de generar contienda, de buscar contienda, de generar divisiones, separaciones, de romper iglesias, no es obra del Espíritu Santo, sino que es obra de nuestra naturaleza pecaminosa. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y, como les decía, cosas semejantes a esta. Ahora, esta partecita, esta palabrita que dice cosas semejantes a estas es importante, porque quizás usted al leer la lista, como les decía hace un rato, va a pensar y decir, bueno, yo no he cometido adulterio, yo no soy de los que anda generando pleitos en la iglesia, yo no participo en orgías, no he cometido homicidio. Entonces esto Pablo no aplica, habla de cosas semejantes. Quizás aquello con lo que usted está luchando no está en esta lista, pero sería bien a que examinemos nuestras vidas y veamos si nuestra vida está siendo impulsada por el Espíritu Santo o está siendo impulsada por nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Y por qué es importante esto? Y esto es lo que les comentaba al principio. Yo soy un fiel defensor de que la salvación
es un regalo dado por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y como tal, ese don de gracia no puede ser quitado por nadie. A ello le llamamos la seguridad de la salvación. A eso le llamamos aquello, que si yo estoy en las manos de Cristo, nada ni nadie podrá arrebatarme. Y yo creo firmemente. Pero también entiendo a hermanos que ven en tal doctrina un peligro latente de que alguien se crea tan seguro de ser salvo. Algunos caricaturizan esto con el salvo siempre salvo, que entonces pareciera ser que si yo peco o yo hago cualquier cosa, da lo mismo, porque como ya soy salvo, no importa. Pero si usted se ha dado cuenta en el argumento de Pablo que tenemos aquí, Pablo habla acerca de que la venida a la familia de Dios no está relacionada o no tiene nada que ver con ritos que yo pueda hacer, con la circuncisión, seguir la ley de Moisés, sino que está ligada a la obra de Cristo, a la cual yo me aferro por medio de la fe. Ahora, eso no implica que mi vida pueda seguir siendo igual de pecaminosa que era mi vida antes de conocer a Cristo. La vida del creyente verdadero es una vida guiada por el Espíritu Santo. Los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, dice Pablo en Romanos. ¿Cómo yo identifico a alguien que ha nacido de nuevo? A alguien que ha nacido de nuevo. Mira la palabra nacer de nuevo, porque es alguien distinto, porque es alguien que ha cambiado, que tuvo en su vida un antes y un después de Cristo, que no se comporta de la misma manera, que no tiene los mismos valores, que no tiene la misma manera de entender al mundo, que no tiene los mismos comportamientos, que si pecaba, ya no lo hace más, que si mentía, ya no miente, que ya no es guiado por los impulsos pecaminosos de su corazón. Y una cosa que también aquí es importante recalcar es que cuando hablamos de ser guiados por los impulsos pecaminosos del corazón, no estamos hablando de que en algún momento podemos o no podemos pecar, porque todos nosotros estamos batallando contra el pecado y a veces caemos y nos levantamos. Estamos hablando de qué es lo que guía nuestro corazón, cuál es el combustible, por así decirlo, que estamos poniéndole a nuestro corazón para que comience a andar. ¿Es la carne o es el Espíritu Santo? ¿Y por qué yo les digo que soy un ferviente defensor de la doctrina de la seguridad de salvación? Porque un buen entendimiento de la doctrina de la seguridad de salvación implica que vamos a entender que cuando alguien es guiado por el pecado, esa persona va a tener las consecuencias que se están hablando aquí en este versículo. Las actitudes que están aquí. ¿Qué dice? Luego de nombrar toda esta lista, Pablo dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, yo aquí entiendo a mis hermanos que hablan acerca de que la idea de que la salvación no se pierde puede generar un conflicto o una falsa seguridad. Yo creo que no es tan así cuando uno la entiende bien. ¿Y qué es entender bien? Que cuando el Señor me tomó, como dice Filipenses, que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final. O sea, yo puedo caer entre medio, yo puedo tener dificultades, pero el Señor me va a levantar, así como la historia, el relato de esa oveja perdida, que Jesús deja las 99, que el pastor deja las 99 por ir en búsqueda de la oveja que se perdió para atraerla al redil. Sin embargo, si esa oveja nunca es traída al redil, a la luz de la Biblia, entonces significa que esa oveja no era parte del redil. Aquí lo que está hablando Pablo, y como lo debemos entender, si creemos en la seguridad de salvación, es que estas personas que son impulsadas
por su naturaleza pecaminosa, no son hijos de Dios. Aquí lo está diciendo. Como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, o sea, que se le hace una práctica, que son personas que constantemente están buscando esto, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Y vuelvo y replico una vez más a lo que decía Pablo en Romanos, los que son guiados por el Espíritu, tales son hijos de Dios. Entonces aquí no hay medias tintas, o somos guiados por el Espíritu Santo y practicamos las cosas del Espíritu Santo, o somos guiados por nuestra naturaleza pecaminosa y practicamos las obras de la carne. No hay medias tintas. Y los que practican las cosas de la carne, aquí dice, no heredarán el reino de Dios. No piense ni pensemos que como voy a la iglesia, canto el domingo, da lo mismo lo que haga en la semana o lo que haga en otros momentos de mi vida. Total, ya fue a la iglesia, ya canté, oré y listo. No, debe ser una vida consagrada al Espíritu. Que el Espíritu Santo sea el que obre en mi vida. Que el Espíritu Santo sea el que genere esos frutos que reflejen a Cristo en mí. Ahora, pongo el acento en la palabra práctica para que usted tampoco se vaya a confundir. Imagínense ahora que estamos terminando las Olimpiadas. Un deportista es aquel o llega a ser un deportista olímpico o yo puedo identificar a alguien como un deportista de verdad profesional porque es alguien que su deporte lo practica. ¿Qué significa eso? Que de los 7 días de la semana, 5 al menos va a estar practicando tal deporte, esforzándose en aquello. Esa es la palabra práctica. Si alguien me dice yo soy futbolista, yo le pregunto, ¿y cuándo fue la última vez que jugaste a la pelota? Y me dice, no, yo soy futbolista, jugué hace 8 meses, jugué un partido de fútbol. Bueno, esa persona jugó a la pelota en algún momento, pero no es un futbolista, no es alguien que practica el deporte. No, ¿tú cuándo nadaste? No, nadé la otra vez en la playa en diciembre, que me fue a la playa y nadé. Bueno, tú nadaste recreativamente, te gustará nadar, pero no eres un nadador como las personas que pudimos ver en las Olimpiadas que practican tal deporte. Entonces es importante que comprendamos la palabra practicar tales cosas. No es que usted en algún momento eh, luchando contra la ira, cometió un pecado. No, si usted cometió ese pecado, se arrepintió y fue a los brazos de Cristo y arregló la situación con su hermano o hermana, déjeme decirle que usted ha hecho lo correcto y que de hecho ese movimiento de ir a pedir perdón, de arreglar la situación con el hermano, esa es obra del Espíritu Santo que mora en usted. Estamos hablando de aquellos que hacen de su vida una práctica, que son reconocidos porque viven en la envidia, en el homicidio, en la borrachera, en la orgía, en la inmoralidad sexual y cosas semejantes a estas. Los que practican tales cosas, que viven para esto, que la gasolina que echan a su corazón es el impulso, la naturaleza pecaminosa, no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estoy yo? Examinémonos. Porque hay algo que también pasa y es que negamos a veces la relevancia de esto. Hermano, es importante nuestra batalla contra el pecado. Es importante. El pecado no es nuestro amigo. Cristo murió para libertarnos del pecado. No coqueteemos con el pecado. Puede ser difícil, hermano, y lo sé, porque está ahí la tentación, porque luchamos contra la tentación día a día. Pero como hablábamos el domingo, Jesús se identificó con el ser humano, se hizo como uno de nosotros, experimentó la tentación, pero la venció, para que nosotros ahora podamos también vencer la tentación. ¿Sabe de qué manera podemos
vencer el impulso a ser dominado por nuestra naturaleza pecaminosa, siendo lleno del Espíritu Santo y dejándonos guiar por el Espíritu. La próxima clase vamos a ver en esta contracara que pone Pablo, los que son guiados por la carne versus los que son guiados por el Espíritu, vamos a ver las características de aquellos que son guiados por el Espíritu. Y espero que para la próxima clase, si el Señor nos permite, podamos nosotros identificarnos no con este grupo, de aquellos que son guiados por los impulsos de su naturaleza pecaminosa, sino que nos podamos identificar con el otro grupo, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo y que se ve el fruto del Espíritu en ellos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una bonita velada, una bonita noche y vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, no es fácil, Señor, luchar contra el pecado, porque nosotros no tenemos la fuerza. Sin embargo, tú has enviado al Espíritu Santo para fortalecernos, Señor. Y es por medio del Espíritu Santo, por medio de tu palabra y por medio de tu presencia junto a nosotros que podemos triunfar. Como dice aquel himno, porque Él vive, triunfaré mañana. Señor, porque tú vives, tenemos victoria. Ayúdanos, Señor, a comprender y a gozarnos en la victoria contra el pecado. Que podamos tener esas pequeñas batallas día a día. Podamos ir a la noche y decir gracias, Señor, porque lo que me costaba ayer, hoy me costó menos y mañana no me costará nada. Señora, ayúdanos a examinar nuestro corazón, como dice el Nuevo Testamento, que el que se sienta seguro, firme, mire que no caiga. Ayúdanos, Dios, a perseverar en tu palabra, a perseverar en el Evangelio, a perseverar en el camino del Señor. Llénanos, oh Dios, de tu Santo Espíritu y ayúdanos a reflejar a Cristo en cada lugar y en cada situación que vivamos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita velada y que el Señor nos guarde a cada uno. Adiós. Maxi, ¿te querías despedir? No, ya no se quiere despedir. Chao, que el Señor les bendiga.